Que el Señor nos bendiga en este tiempo a través de su verdad, a través de su palabra, que me permita también transmitir aquello que en mi corazón, nervioso, tembloroso, temeroso, pero tratando de presentar a Cristo y a este crucificado, sin ninguna intención de mostrar maneras de humana sabiduría, sino rogando que el Señor haga demostración de su poder para que la fe de los creyentes esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Este es el deseo que tengo en mi corazón. Bueno, claro, ahora tengo que decir dos cosas que no tienen que ver con el texto de Corintios. No sé si empiezo al revés, pero bueno, el Señor sabe. Soy el encargado de objetos perdidos de aquí de la convención. Me han dado esta carga y con corazón la asumo y con responsabilidad. No vengáis a la caseta mía a preguntarme por las cosas, no las tengo ahí. Pero hay un muchacho de Valencia que su argumento o su experiencia es que dejó colgada una chaqueta ahí en un retrovisor y debe de ser una chaqueta muy importante para él o de un valor significativo, pero el asunto es que la chaqueta cuando volvió al retrovisor no estaba. Entonces, si alguien vio esa chaqueta, pues que se ponga en contacto con los muchachos de Valencia. Esa es la comunicación de objetos perdidos. Por otro lado, también a modo de introducción, estaba esperando a ver si ponían una bandera de Galicia aquí detrás. Y veo que Roberto salió aquí, pero muy gallego, pero no defendió aquí la patria. Roberto está por ahí, ¿no? Fuimos juntos al colegio, Roberto y yo, estábamos en el mismo colegio. Yo soy un gallego llamado a Galicia. No me moví de mi tierra, ahí vivo ya por muchos años, ahí he visto criar a mis hijos, ahí he podido echar raíces, ¿verdad? No soy un gallego en la luna, soy un gallego en Galicia. Pero a veces, como digo, me consuela mucho el Señor Jesús porque Él geográficamente no anduvo más de 50 kilómetros a lo ancho y 200 a lo largo. O sea, yo geográficamente me he movido incluso un poquito más que Él físicamente, en el sentido físico. Y eso pues también me anima. Yo estoy muy contento, muy emocionado. Voy a ocupar unos minutos. Dentro del tiempo estaré pendiente. He empezado hace 5 minutos exactos. Y estoy muy emocionado, muy agradecido a Dios por todo lo que me permite ver, recordar, por escuchar el valor de nuestros hermanos, la fe, poder ver la diversidad de nuestra obra, ¿verdad? Esa obra que un Dios tan grande ha tenido a bien mostrárnosla y que a veces quizá no valoramos tanto como debemos o no le damos, como digo, el sentido real y la trascendencia, ¿verdad? No sé si a veces en la casa del herrero el cuchillo es de palo, pero lo que hemos podido ver es maravilloso. Es la historia de muchos años, la historia de muchas personas, dedicación, fe, entrega, obediencia a la palabra. Historias que a mí me merecen el máximo respeto y que tengo que reconocer que quizá en la vida no he valorado tanto como debía. Pero ahora también, pues más mayor, también el Señor le ruego que me ayude a aprender de todas estas cosas, ¿no? Entonces, de todo corazón, mi más sincero respeto, agradecimiento y
y valor al esfuerzo de todos los que habéis contado vuestra historia fuera de lo que es el lugar madre de esta obra y las misiones que hemos podido ver. Por supuesto, también mi máximo respeto a los pastores, a los obispos, a los ancianos. Obispo no solamente son de la Iglesia Católica, son los episcopos, ¿verdad? Aquellos que están encargados de supervisar, ¿verdad? Y mi más sincero respeto a tantos hombres y mujeres que después de años tienen un testimonio, tienen una vida, tienen un servicio a Dios, y en este sentido solo puedo decir gracias y que podáis recibir también de mi corazón el respeto, el mío y por supuesto el de mi familia. También contento por ver la figura de personas que ya han alcanzado edades, años, que ya notan el desgaste de la vida, el cuerpo, ¿verdad?, que ya no responde, pero que hemos podido verles y conocerles con mucha vitalidad, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, un gran abrazo para Carlos, para Úrsula, por supuesto. También recordamos y tenemos a Hilario, un hombre que también en lo personal me ha bendecido y a esta obra. Gerardo también, muchas gracias. Raimundo y Willy, su familia. Y también me gustaría hacer una mención a Lowell Brenner, ¿verdad? Un hombre que también nos ha dado mucho, desde como un buen predicador y maestro de la Biblia que es. Creo que también, pues, desde nuestro corazón, también, pues, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Una vez que he podido, pues, trasladar esta introducción, me gustaría que me acompañarais al capítulo 12 de Hebreos, a modo de preámbulo introductorio. Y después iremos al capítulo 8 de Deuteronomio. El título que voy a poner a mi sermón, que estoy tratando de compartir con vosotros en esta tarde, lo he llamado La necesaria disciplina del alma. Es como yo he titulado este sermón. Y quiero introducirme a través de este texto para hacer una pequeñita oración y continuar. Dice así la carta a los Hebreos, en el versículo 8, capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Señor, nos ponemos delante de ti con tu palabra. Te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón a tu verdad, a la seriedad, a la profundidad, la necesidad que tenemos de ella. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta tarde, permítenos centrar nuestro pensamiento, permítenos concentrarnos en la Biblia bajo la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Y permíteme a mí abrir la boca y poder ser utilizado por tu gracia, siendo un bien provechoso para las personas que aquí están escuchando. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Volvemos a leer Hebreos. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. Bueno, es un texto bastante explícito, bastante claro. Lo estoy usando a modo introductorio para después tener un desarrollo a través de lo que, como he dicho, leeremos en el capítulo 8 de Deuteronomio para poder concluir de nuevo aquí. El escritor de Hebreos está hablando de disciplina. Vaya por delante que en esta tarde puedo moverme. El cámara, ¿qué dice? ¿Puedo moverme un poquito? ¿Puedo? Vaya por delante que cuando hablo de disciplina no me estoy refiriendo al trato de Dios como consecuencia de pecados. No estoy hablando de esta disciplina en esta tarde, para que nadie lleve su mente ahí, porque no tiene que ver con esto lo que yo quiero hablar en esta tarde. Sabemos perfectamente que para aquellos que actúan con transgresión pecaminosamente, la Biblia nos enseña que en la Iglesia hay una disciplina de Dios y evidentemente una ayuda en el compañerismo, en la fe, buscando la restauración de las personas. No es este el tema. Tampoco estoy refiriendo la disciplina a aquellos hermanos o hermanas que están pasando por dificultades, por pruebas, ¿no? Pruebas que pueden tener que ver con la salud. Hay hermanos y hermanas que están enfrentando retos grandes, gigantes, y no tiene que ver con esto. Para ellos les deseo lo mejor, no puedo entender todo lo que ellos viven, pero tampoco tiene que ver con esto. También pues podemos dar muchas gracias a Dios por poder tener a José con nosotros en esta convención, ¿verdad? Ha sido un regalo también. No contábamos con tenerle y pues el Señor nos ha permitido tener a nuestro hermano con lo que él representa en la iglesia, ¿verdad? Entonces, tampoco, como digo, me estoy refiriendo a este tipo de disciplina que a veces se puede entender como tal, pero no es mi intención. Yo quiero hablar de la disciplina como la higiene diaria del Hijo de Dios, como lo que cada creyente tiene que vivir diariamente. A veces, como digo, estamos muy llenos de conceptos, muy llenos de enseñanza, manejamos la teología, manejamos asuntos doctrinales, tenemos un orden sistemático, tenemos capacidades oratorias, tenemos carisma, somos personas influyentes, pero eso no significa que seamos disciplinados. En la vida yo he podido ver y sigo viendo en mi vida una tendencia a la indisciplina. Y cuando veo esa realidad en mi propio corazón, lo que yo puedo llegar a comprender es que no estoy actuando en una forma agradable a mi Padre, a Dios, aquel que me salvó y aquel que busca ver en mí aquello que le agrada más allá de lo que otros ven en mí. Porque es bueno que otros vean buenas cosas en nosotros, pero la gente puede llegar a ver muy buenas cosas en nosotros y sin embargo albergar indisciplina. Entonces es a esta indisciplina a la que yo me quiero referir. Lo quiero hacer en una manera respetuosa, uniendo mi mensaje al mensaje que se ha ido dando a lo largo de estos días y deseando que sea uno más entre ellos, ¿verdad? Pero hay algo que me preocupa y es la influencia humanista en la iglesia. Y la influencia humanista viene causada por la indisciplina. O sea, la respuesta equivocada de indisciplina es la conducta humanista. Pablo lo explicaba muy bien, dice, yo quiero hacer las cosas bien, pero dentro de mí hay unos principios que se revelan a esos principios espirituales que a veces a mí me cuesta llevar a cabo. Entonces, como digo, el humanismo viene en muchas formas. El humanismo es la consecuencia del pecado en el Edén. O sea, lo que nuestros primeros padres abrazaron fue humanismo. Fue un mensaje que les decía, podemos hacer sin Dios.
podemos entender sin Dios. Podemos hacer las cosas con Dios y con nosotros, o sea, como una mezcla entre lo humano y lo divino, pero eso la Biblia no lo respalda. Y por lo tanto, después el humanismo se manifiesta en muchísimas formas. Y casi siempre el humanismo, ese espíritu que humanamente se mueve en nuestro corazón, es el causante de una respuesta indisciplinada a aquello que correctamente debe de ser hecho por los hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios está siendo muy clara. Si se nos deja sin disciplina, y ahora te dice de la que todos, o sea, todos los creyentes desde la primera época de la Iglesia, todos los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes que habrá durante esta era que estamos viviendo, todos somos hechos partícipes de la disciplina. Y dice que si alguno no está recibiendo esta disciplina, entonces el trato de Dios es el de un padre con un hijo bastardo. O sea, un hijo bastardo es un hijo que no es legítimo. Entonces nosotros queremos ser, amén, hijos legítimos. Y por lo tanto queremos estar atentos hacia la disciplina de nuestro Padre. Y ahora me acompañáis a Deuteronomio 8, por favor. Bueno, voy a leer los 6 primeros versículos y voy a tratar de hablar un poco acerca de lo que os he mencionado, basándome en algunos ejemplos. No voy a decir cuántos ejemplos porque estoy viendo el reloj y sé que no voy a poder cubrir todos los ejemplos. Entonces, daré los ejemplos que pueda. Y así no me comprometo y no hago lo que digo que voy a hacer, que a veces nos pasa a los predicadores, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas y cuando nos dimos cuenta se pasó el tiempo. Vamos a aprovecharlo, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al capítulo 8 de Deuteronomio, este libro que en hebreo significa copia. Es el título hebreo para este libro, aunque en nuestras Biblias se titula bajo la forma de la versión, la Septuaginta, la versión griega, que es Deuteronomio, que en griego significa segunda ley, aunque siempre lo hemos tenido como un libro de recordatorio de la vida, de la ley, del tiempo vivido atrás. Entonces, nos dice esto, capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, aquí es importante, muchas veces citamos Filipenses 3:13, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Entendemos las palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo, pero nosotros no podemos olvidar la gracia, ni la generosidad, ni la bondad, ni el acompañamiento de Dios, ni cada detalle de nuestra vida que nos ayuda para vivir hoy. Ya que sin un recordatorio de la gracia vivida, y yo creo que el apóstol Pablo no se está refiriendo a esto, evidentemente muchas de las cosas que enfrentamos no tendríamos fuerzas para hacerlo. Sabemos que este es un momento especial. Aquí Moisés está hablando al pueblo de Dios y como bien se nos ha dicho, él ha hablado en un periodo, después de un periodo de 40 años. 40 años, ¿verdad? Se nos ha dicho que después de los 40 años viene un buen tiempo. Bueno, 40 años
es un periodo de prueba, siempre en la Biblia. El número 40, 40 días, 40 años, nos habla de un periodo completo de prueba que tiene como objeto la purificación, la transformación de las personas para introducirles a nuevo tiempo, pero ese nuevo tiempo tiene que ir basado en una advertencia y en un recordatorio, ya que si no, en el nuevo tiempo podemos entrar un poco hippies. Entonces, estamos en este tiempo. Estamos en un tiempo donde Moisés está terminando sus días. Él es consciente de que no va a entrar en la tierra prometida. Pero por un momento pongámonos en la vida de Moisés, ¿verdad? Que por un momento podamos pensar lo que por su mente está pasando cuando está despidiendo al pueblo. Atrás quedaban 40 años por el desierto, pero no solamente 40 años por el desierto, sino 40 años de preparación en Madián, 40 años de experiencia en Egipto, 120 años en total. Detrás quedaban los cánticos de cómo Dios había ahogado a los carros del faraón, había echado a la mar, el cántico maravilloso de María que viene en Éxodo 15. Atrás había quedado la experiencia con el maná, el alimento sobrenatural, el pan que tipificaba al propio Cristo, que es el pan de la vida. Atrás había quedado la roca en Horeb, esa roca que cantamos. Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida. Atrás quedaban las primeras quejas allí en Mara, cuando fueron a beber ese agua que era amarga y fue transformada por esa madera que Moisés tiró al agua. Atrás habían quedado miles de compañeros muertos en el desierto. 250 rebeldes en aquel día en el que Coré y algunos más se levantaron. O en las llanuras de Moab, como Moisés pudo contemplar miles de personas muertas, además de todos los que por su incredulidad murieron en el desierto. Atrás habían quedado un tabernáculo erigido y construido, la ley recibida en Sinaí. ¿Cuántas cosas, verdad?, tendría este hombre en su mente? Pero ante todo tenía un pueblo enfrente en el que sentía responsabilidad por él. Una responsabilidad que no era ligera ni superficial. Una responsabilidad que era expresada en el propio ejemplo de su vida, porque él era un hombre disciplinado por Dios. Era un hombre a quien Dios había disciplinado y había enseñado. Y si a cualquiera de nosotros se nos preguntara, ¿es justo que Moisés no compartiera con Josué ese tiempo de poder entrar en esa tierra, pisarla y ahí poder despedirse? ¿Tú verías, lo consideraríamos justo? Seguro que sí. Sabemos que Dios es soberano, hace como Él quiere y aceptamos, ¿verdad?, las cosas como la propia Escritura se nos enseñan. Pero en el corazón de este siervo tendría que haber muchos pensamientos, ¿verdad? Por un momento le vendría ese recuerdo en Números 20, donde al final de su carrera golpeó 2 veces una roca. Y cuando él y Aarón tuvieron que escuchar la voz de Dios diciendo, no me habéis santificado, y por lo tanto yo me voy a santificar en vosotros, por cuanto no creísteis en mí. Hubo indisciplina en vuestros corazones, abuso ministerial. ¿Cuál fue la consecuencia? No entrar en la tierra prometida. Este siervo estaba a punto de marchar con el Señor. Estaba a punto de entrar en la gloria, de tener su encuentro final en ese monte Nebo donde Dios tuvo a bien llevarlo, donde Él falleció, donde Él murió. Y por lo tanto lo que Él está diciendo aquí es muy importante para todos nosotros, muy importante para ti y muy importante para mí.
Él es un hombre que nos está enseñando lo que en mi vida yo también quiero aprender, y es no ponerme en el lugar de Dios. Esto no se aprende tan fácil. ¿Recordáis a José? ¿Recordáis cómo después de 20 años de haber sufrido desprecio sin causa, después de 20 años sin haber podido ver el rostro de su padre, cuando vienen esos hermanos después del fallecimiento de Jacob, les dice: no temáis, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Es un hombre disciplinado. Esta es la disciplina de la que yo estoy hablando. Una disciplina que está al alcance de todos nosotros, con la ayuda de Dios, con nuestra propia voluntad y deseo. Pero ante todo, que no queramos estar en el lugar de Dios. Moisés lo había entendido muy bien. Y en base a esto, ahora él les dice: y te acordarás. Verso 2. De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ahora, ahí estamos celebrando 40 años de reto. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, todo esto, ¿a quién se lo está diciendo? A él. Él lo había experimentado, pero él no va a vivir la siguiente experiencia. Se lo está diciendo a la generación que va a entrar en Canaán. Y le está diciendo que tienen que recordar que esos 40 años de experiencia son una enseñanza muy válida y muy importante para la novedad de vida. El tiempo nuevo es mejor, pero el tiempo nuevo tiene los mismos peligros o más peligros que el anterior. Y muchas veces pensamos lo contrario, pero no. El nuevo tiempo estaba lleno de peligros. Yo anoté aquí algunos de esos peligros. He traído mi tableta. Le decía antes a Manolo, estoy haciéndole estas formas para que se me aguante ahí, ¿no? Y ahí más o menos se me está aguantando. Algunos de los peligros eran la desobediencia, el materialismo, el olvido, el orgullo y la idolatría. O sea, son los mismos peligros que tenemos de este lado del Jordán. Son los mismos peligros que tenemos del otro lado del Jordán. Son los mismos peligros que vivió la generación de los 40 años que sobrevivió para entrar al desierto con Moisés, con Caleb y con Josué, con Aarón y con Miriam, que llegaron también casi al final, que murieron muy cerquita de este tiempo, ¿verdad? Pero son los mismos peligros que va a haber del otro lado para la nueva generación. Entonces, él ahora les va a recordar 3 puntos importantes que tienen que ver con recordar la enseñanza paternal de Dios como Padre, la generosidad inmerecida y la disciplina de Dios. Seguimos leyendo. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, en este versículo podemos ver cómo no solamente la generación siguiente, sino aquí podemos ver a nuestro propio Salvador y Señor Jesucristo. Le podemos ver en una condición humana y le podemos ver en el desierto. O sea, Él es el verdadero Israel que va a cumplir, ¿verdad?,
que va a cumplir lo que el desobediente Israel no fue capaz de cumplir. Sin embargo, él en esos 40 días en el desierto, él va a poder sostenerse en la tentación. Y aquella tentación era exactamente ¿qué? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:1. ¿Me entendéis? El término verdadero Israel, ¿verdad? Él es el que va a ser lo obediente que no fue el Israel del Antiguo Testamento. No quiero que se me malinterprete. ¿Está bien? Él pudo hacer lo que Israel no fue capaz de hacer. Entonces en Mateo 4:1 vemos como él, ¿qué es lo que responde a Satanás? Lo que está escrito en Deuteronomio. O sea, esto es algo muy importante. Lo primero que podemos ver es que nuestro Salvador es alguien disciplinado. Cuando leemos Hebreos 2:10, leemos que convenía a aquel por quien todas las cosas son, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, él perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Podemos leer en Hebreos 5:8 cómo Cristo en los días de su carne, en los días de su vida humana, aquí en esta tierra con gran clamor y lágrimas, rogó a aquel que era poderoso para librarlo de la muerte, pero como hijo fue disciplinado, aprendió obediencia. Y en esta obediencia fue hecho autor de la eterna salvación de todas las personas que le obedecen, de los hombres y mujeres que manifiestan vidas disciplinadas. Nuestro Señor recordó este texto. Por eso tiene tanta importancia, ¿verdad? Y dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué bueno, ¿verdad? Qué gran milagro. ¿Cómo podemos pensar en una vida por el desierto con unos vestidos que no se envejecen, que no se gastan, con unos pies que no han sido objetos, ¿verdad?, de hinchazón? Bueno, pues si nosotros vemos nuestra vida hoy aquí, podemos decir: Señor, nuestro vestido no se ha envejecido. Amén. Nuestro pie no se ha hinchado, Señor. Tú nos has alimentado. Tú nos has dado el pan de la vida. Hemos podido oír, no solamente, porque como digo, la palabra que sale de la boca de Dios no es solamente leer la Biblia. Se puede leer la Biblia y no estar oyendo la palabra de Dios. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de algo mucho más espiritual, de algo mucho más trascendente y de algo que es poderoso para llevar a cabo una ayuda necesaria para nuestra disciplina. Y ahora el texto donde yo quiero enfatizar de nuevo lo que en Hebreos hemos leído, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Bueno, quiero decir que el verbo castigar aquí, en el hebreo, es el mismo verbo que disciplinar en la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Es sencillamente, nos enseña, nos corrige. Si nos tiene que dar un escarmiento, también nos lo da. Si tiene que darnos un azote, también nos lo da. Pero tiene que ver con educación, para que nuestro corazón interiormente manifieste que somos hijos bien educados. Entonces, recuerda que no solamente de pan vive el hombre. Recuerda la andadura por el desierto para entrar en el nuevo tiempo con sus peligros, y reconoce que en tu corazón, o sea, en lo profundo, Dios te está educando diariamente. Dios te está corrigiendo diariamente, y Dios a veces también nos está castigando porque lo merecemos. Guardarás
pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Bueno, lo que yo puedo ver en este contexto es la importancia de lo que estamos hoy enseñando. Es la importancia de lo que estamos hoy protegiendo. Aquellos que tenemos la responsabilidad pastoral, la responsabilidad como ancianos, la responsabilidad de ejercer ministerios en la iglesia para dirigirnos a aquellos que son generaciones que están viniendo y que ya están caminando. Nosotros tenemos que ser correctos portadores de un testigo, como se nos enseñó, para que estas generaciones tomen este testigo corriendo a la par con nosotros. Pero en la práctica o en la teoría esto lo entendemos, pero si esto lo entendiéramos no habría problemas, no tendríamos dificultades, no nos enfadaríamos, no estaríamos molestos unos con otros, no habría desconfianzas, habría muchas cosas que no serían como son, porque son causa de aquello que nos separa principalmente y que se origina en mi propia indisciplina. Yo quiero decir, y os lo digo con todo mi corazón, yo soy responsable de muchas de las cosas que delante de Dios tengo que hacer para el bien de aquellos a quienes tengo que afectar. Pero para eso tengo que cuidar mi vida, tengo que ser una persona disciplinada y te voy a decir algo, me cuesta, pero tengo que hacerlo y tengo que aprender. Entonces ahora voy a tratar de daros algún ejemplo para mí importante, para que podamos aprender que en diferentes etapas de la vida la tentación de la indisciplina es algo que nos puede sobrevenir siempre. Bueno, vamos en orden, ¿no? A ver hasta dónde nos da. Vamos a ir al libro, vamos a ir, es una manera gallega de decirlo, vamos a ir al libro de Josué. Y vamos a estar en el capítulo 5. Siguiente libro, capítulo 5. Y ahora ya hemos dejado a Moisés con su recordatorio, mantenemos presente y vivo su recordatorio, y ahora vamos a avanzar un poquito en el tiempo y me voy a valer de algunos contextos que van a ser breves, no los voy a leer enteros, pero para reforzar la importancia. Bueno, estamos ya de este lado del Jordán, estamos ya entrando en la tierra prometida, estamos venciendo, está a punto ya de caer las murallas de Jericó y en este momento nos encontramos con la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Y solo quiero leer los 4 versículos. Dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron de cómo Dios había secado las aguas del Jordán, el testimonio de Dios, lo que pasó en el Mar Rojo y lo que pasó en el río Jordán, ¿verdad? Delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, entonces todas estas naciones impías, enemigas, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Bueno, yo creo que si hay un momento para conquistar algo, este es un momento favorable. El enemigo está asustado, el enemigo está atemorizado. Es un momento de avanzar, es un momento donde parece que hay una bonanza, parece que las puertas están abiertas, ¿verdad? Pero cuando leemos el versículo 2,
nos encontramos con algo que nos llama la atención, ¿verdad? ¿Para qué querían las espadas y los cuchillos? Para defenderse, para pelear con los amorreos. Pero sin embargo Dios le está diciendo ahora: hazte de cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. ¿Recordáis que hablé un poquito acerca del humanismo que puede estar entrando en la obra, verdad? Recordamos el significado de la circuncisión. Esto es un mandamiento que Dios dio a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, en el verso 11, donde Dios mandó a Abraham circuncidar y circuncidar a los suyos como una señal del pacto, como un sello de propiedad de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, las personas que habían seguido después de Abraham fueron personas también selladas en esta manera y circuncidadas, manifestando la disciplina, la enseñanza, aquello que Dios pedía de cada uno de ellos. Ahora me gustaría dar algún matiz importante para no llamar o no confundir a nadie. Yo sé que la circuncisión tipifica la salvación. Y eso viene en Colosenses 2, versículo 11, donde en él fuimos circuncidados no con mano de carne, sino en el cuerpo de Jesucristo, echando de nosotros ese cuerpo carnal por medio de esa circuncisión. Yo entiendo la circuncisión así, pero a lo que yo ahora me estoy refiriendo es que este pueblo que había salido de Egipto era una generación sin circuncidar. Podría caber la posibilidad de decir: ¿para qué esto? Si queremos pelear con los ejércitos enemigos, la circuncisión es debilitar a los varones. Eran muchos días de restablecimiento y no había neubrofén, ni ibuprofeno, ni eferralgán, ni nada que se le parezca. Era muy doloroso y dejaba a las personas absolutamente inhabilitadas. Pero Josué entendió que esa generación tenía que vivir la circuncisión. Era necesaria para la propia celebración de la Pascua. O sea, tenían que entender la disciplina de Dios. No les privó de la experiencia. Si les hubiera dejado sin circuncidar, esa generación hubiera sido una generación absolutamente indisciplinada. Pero podemos ver cómo Josué fue un buen pastor, un buen líder, un hombre preocupado por la iglesia, un hombre preocupado por la obra y un hombre que no le importó causar un poco de molestia, un poco de sufrimiento para poder salvaguardar la vida espiritual de la siguiente generación. Este texto es análogo con Éxodo 4, 24 y 25, cuando Séfora y Moisés están andando camino del ministerio que Moisés tiene y cómo Dios le sale al encuentro para matar a Moisés. ¿Y cuál es la causa? Un hijo sin circuncidar, para que veamos la trascendencia y la importancia de la circuncisión. ¿Y qué hizo Séfora? Se armó de un cuchillo afilado y circuncidó el prepucio de su hijo. Y le dijo a su marido: ahora estamos en orden para llevar adelante el ministerio de Dios. Una mujer disciplinada, un hombre disciplinado y una enseñanza disciplinada para las generaciones más jóvenes. Jóvenes, no busquéis la vida fácil, no seáis ligeros, no procuréis una felicidad como si todo valiera. Ser exigentes en vuestros corazones. Buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. En lo personal, en lo devocional, ser serios. No andéis con dobleces, no permitáis juegos, asuntos que no nos llevan a ningún sitio. Oír
a vuestros pastores, oír a vuestros padres, aquellos que os enseñan la palabra de Dios, y a nosotros, los que tenemos la responsabilidad, que Dios nos permita vivir disciplinadamente. Amén. Vamos un poquito más adelante. Vamos al libro de Jueces. Vamos rápido. Vamos a estar en el capítulo 18, pero no os voy a decir el versículo, porque ya veo que algunos, pues, ya les veo ahí un poquito cansados, el calor. Entonces, si os digo el versículo ya, entonces voy a hacer de una estrategia como Pablo, ¿no? Os atraje como con astucia, ¿no? Y con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, aquí estamos. El capítulo 17 y 18 de Jueces nos habla de la historia donde hemos leído muchos el famoso sermón de 10 ciclos y una camisa, ¿no? Eso está en el capítulo 17 de Jueces, ¿no? Entonces aquí hay un hombre llamado Micaía que aparece en el capítulo 17, que es un hombre que le roba a su mamá 1000 ciclos. Y de repente, pues el muchacho, en un ejercicio de buena voluntad, viene a su mamá y le dice: toma, mamá, los 1000 ciclos te los devuelvo. La mamá, eso le llenó tanto el corazón que se olvidó de los asuntos anteriores, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Sustituimos cositas y el corazón, que es débil, no discierne, y a veces los sentimientos lo dañan, ¿no? Eso nos pasa a las personas. Entonces la mamá vio tan buena la acción de su hijo que tomó 200 ciclos, el 20% de lo que le había robado y le había devuelto, y le montó una iglesita en casa. Le dijo: hijo mío, es que tú tienes todas las características de ser pastor. Tienes un corazón. Le había robado 1000 ciclos, pero se los había devuelto. Entonces le dijo: tienes toda, o sea, no hay una capacidad como la de mi hijo. Mi hijo es bueno. Eso suena a las mamás, ¿verdad? No es mi hijo, son las compañías, son otros, bueno. La cosa es que se hizo de un efod, un traje ministerial, se hizo de algunos ídolos, dioses, y montó allí un ministerio. Y curiosamente en ese tiempo llega alguien de Belén de Judá, un jovencito con ascendencia importante, porque viene de los levitas. Entonces Micaía ya dijo: el Señor nos está bendiciendo mucho, mucho. Esto funciona, la iglesia funciona. Hemos empezado mi mamá y yo, y ahora nos llega ya el pastor. Entonces ahora llega el muchacho, y este Micaía le dice: mira, ¿por qué no te quedas si eres nuestro padre y nuestro sacerdote? Y el chaval se quedó allí por 10 ciclos y una camisa. Abrazó un ministerio falso. Tenemos que cuidar a nuestras generaciones jóvenes. Los ministerios los da Dios, amén. Los dones los da Dios. El nepotismo, ¿conocéis la palabra, este término? Esto se utilizó mucho en la Iglesia Católica cuando en la Edad Media los papas ponían a sus sobrinos a sucederles en el papado. Y de ahí viene esta palabra, nepotismo. O sea, es favorecer a aquellas personas únicamente por sentimientos, sin ver si tienen estos dones, si Dios le ha dado este ministerio, y salvando, por supuesto, aquel cariño y aquel amor, que eso ni está, ni debe de estar en peligro, ni tiene que ser un problema. Pero este muchacho empezó a funcionar en esta manera, a abrazar un ministerio falso con un pastorado, una forma de proceder también falsa. Y en el tiempo pasaron por allí los de la tribu de Dan. Y estas personas eran personas insatisfechas. O sea, como podemos ver, o sea, hay un refrán popular español: Dios los da y ellos se juntan, ¿verdad? A veces parece que coincidimos, parece que todo coincide, pero no, Dios no los da, son ellos mismos los que se dan, ¿verdad?
Entonces pasaron por allí insatisfechos con su tierra y querían buscar una tierra más, y le ofrecieron el trabajo al jovencito de la casa de Micaía. Y ahí le llevaron todo, le llevaron al pastor, le llevaron la iglesia, le llevaron todo. Y ahí el Micaía salió a quejarse, ¿verdad? Pero si él había sido también un ladrón y ahora le tocaba vivir en sus propias carnes, ¿verdad? Lo que otros estaban haciendo. Curiosamente, cuando todo ya se desenlaza en el capítulo 18, Dan se establece al norte y sabemos perfectamente que ahí se estableció el altar idólatra por el primer rey del reino dividido, Jeroboam I, ¿verdad? Y ahora vamos a ir al verso 30 de Jueces 18, que es lo que para mí es importante y que también nos debe de hacer reflexionar. Ahora ya sabiendo esto, este jovencito levita dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonathan, este es el jovencito, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Habían mejorado las generaciones. Pregunto, ¿verdad que no? Esto tiene que advertirnos, tiene que hablarnos para confrontar con disciplina, con pulcritud espiritual, con decencia espiritual, lo que cada día tenemos que hacer como creyentes para poder afectar, porque aún haciéndolo muy bien, aún así no tenemos garantías. Pero creo que tenemos muchas más posibilidades haciéndolo bien que siendo indisciplinados. Este muchacho había llegado a ser un cristiano vulgar, un cristiano que realmente no representaba al Señor en una manera digna. Y así no debe de ser en la iglesia. Los cristianos tenemos que tener una apariencia, como digo, digna, pulcra, un parecido con nuestro Señor Jesucristo, atendiendo todos los detalles, absolutamente todos los detalles de nuestra apariencia y de nuestra forma de comportarnos y manifestarnos con otros. No hablo, como digo, de experiencias personales. Todos tenemos experiencias, algunas diferentes. No podemos generalizar. Lo que yo vivo no lo tienes que vivir tú para ser un buen cristiano. Cada uno vivimos lo que vivimos. Pero yo tengo que ser una persona disciplinada. El otro día vivía una situación con un cristiano que de repente en el propio silencio y en la indiferencia hay una pregunta en el que ¿por qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y uno puede esperar muchas respuestas, pero años sin hablar. Y la respuesta, ¿sabéis cuál fue? Me has bloqueado en el teléfono. Pero no era verdad. No era verdad. Pero esa mentira se asentó en su corazón y por años dejó de hablar con un hermano. Eso es indisciplina. De esto estoy hablando. Y todo lo que yo enseño cuando en mi corazón hay este tipo de asuntos, tiene que estar afectado por eso que está ahí. Entonces, este muchacho llegó a ser así porque en el camino alguien no le afectó bien y le enseñó un cristianismo desviado. Dar muchas gracias a Dios por las personas que os enseñan la Biblia y que con su vida son un ejemplo de piedad. Amén. Personas rectas, personas disciplinadas, hombres y mujeres
imperfectos, hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres falibles, pero hombres y mujeres que quieren caminar con honradez, honestidad y con rectitud de Dios. No permitas que nadie te ponga un ministerio que Dios no te ha dado. No reconozcas dones en otros que Dios no le ha dado. Dios tiene para cada uno algo, para todos. Y sé feliz con aquello que el Señor ha hecho de ti. Y sé una persona disciplinada. Ay, este nieto de Moisés, ¿cómo acabó? Entonces, aquí tenemos una gran lección. Vamos un poquito más adelante, ya llegamos a nuestro final. Y vamos al libro de Isaías, sin dejar de mencionar a nuestro, que en orden cronológico, Isaías 39, que en orden cronológico lo tendríamos en el primer libro de Samuel, pero no lo vamos a leer. No podemos obviar a Samuel, hombre de gran ministerio, un profeta, último juez de Israel, impecable en todo lo que podemos leer y ver en él. Y cuando él declara en el capítulo 7, ¿verdad?, esa piedra de ayuda, Ebenezer, el capítulo 8 comienza enseñándonos que él presentó a sus hijos como sucesores en su ministerio sacerdotal y el pueblo le dijo: no, tus hijos no andan en los caminos de Dios. Algo a Samuel también se le escapó, porque junto a Elí pudo aprender mucho de Ofni y Fines, ¿verdad? Pero aun cuando tuvo un ministerio impecable, trató de poner a sus hijos en un lugar donde sus hijos no merecían estar. Y aunque Dios tenía un plan, Samuel supongo que aprendió mucho de las palabras de los ancianos, que eran veraces. Aunque pedían un rey equivocadamente, lo que decían de sus hijos era verdad. Y ahora vamos al capítulo 39 y de aquí ya cerramos de nuevo en Hebreos 12. Y aquí estamos con otro hombre piadoso, Ezequías. He mencionado solo hombres piadosos, No he hablado de los malos de la Biblia, porque los malos pues ya sabemos. Hombres piadosos todos. Samuel, Josué, bueno, el nieto de Moisés, no podemos hablar de piedad. Ezequías es un rey piadoso. Curiosamente es el papá de uno de los peores reyes de Judá, el peor, Manasés, con el reinado más largo y más terrible, y bisabuelo del último rey piadoso, Josías. Pero ahora vamos a ver aquí un poco su historia para que también el corazón se nos remueva un poco en cuanto a la importancia de la disciplina. Para ponernos en contexto, dice que él fue visitado por unos emisarios de Babilonia y entre ellos el hijo del rey. Ellos se interesaron por Ezequías y curiosamente su interés también estaba vinculado a que él había estado enfermo y convaleciente. Bueno, Ezequías se animó mucho y en el ánimo que tuvo, cuando ellos vinieron a visitarle, les mostró todo lo que tenía en su casa. Entró en comunión con ellos. Cuando lees el versículo 3, dice que el profeta Isaías vino al rey y le dijo: oye, ¿qué dicen estos hombres?
Y Ezequías le respondió: pero no te enteras, Isaías. ¿No te das cuenta de que han venido a verme a mí? Que han venido a interesarse por mí, que esas personas nada más y nada menos que representan a Babilonia. Ezequías estaba un poco orgulloso en su manera de entender los acontecimientos y bastante despistado interiormente. Isaías le está diciendo: pero ¿y qué es lo que han visto?, le dice en el verso 4. Y dijo Ezequías: todo. ¿Qué quieres que vean? Todo. Todo lo que hay en mi casa. Entonces le dijo Isaías a Ezequías: oye, palabra de Jehová. Aquí la visita de los babilonios se le iba a atragantar, o debería de atragantarle, ¿verdad? Tenemos que recordar y ahora ver cómo Ezequías responde, y parece que es otro hombre al que vemos en momentos anteriores. No puede ser el mismo hombre. ¿Es el mismo hombre que escuchó: ordena tu casa porque te vas a morir? ¿Qué hizo él? Se postró de rodillas con un ruego, un clamor en el corazón, una necesidad. Clamó al Dios del cielo: dame vida. ¿Y qué hizo el Dios del cielo? Le dio vida, le dio años de vida. Este hombre había visto como, sin mover un solo soldado, Dios mismo usó el ángel de Jehová para que 185.000 asirios en una sola noche fueran derrotados el gran ejército de Sennacherib. Y ahora necesitaba alianzas con Babilonia. Dios no es suficiente. ¿Qué se le había olvidado a Isaías, a Ezequías? Yo cuando leo esto, mi corazón se impregna de temor, porque puedo ver en mí que si no cuido mi disciplina interior, puedo estar abierto a muchas cosas que a veces tienen que ver con mi propia conveniencia, y hasta encontrar valor espiritual en ellas. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado, ¿qué? Es buena, porque por lo menos durante mi reinado voy a estar tranquilo. ¿Cuánto cambió este hombre, verdad? Que Dios no nos permita llegar a tener este corazón, ¿verdad? Sabemos que hay un plan, sabemos que hay un cautiverio, que todo tiene que ver con... Pero aquí estamos hablando de la actitud, estamos hablando de la disciplina. Hermano, hermana, seamos personas disciplinadas para que no vivamos asuntos tan penosos como los que la palabra de Dios nos está advirtiendo. Recordemos a Moisés. Acuérdate de cómo el Señor te enseñó. Acuérdate que no solo de pan vive el hombre. Acuérdate que Dios es un Dios que te ama como padre, que te corrige, que te enseña como un padre enseña a su hijo, para que el futuro lo podamos cuidar con responsabilidad y con disciplina. Y vamos a Hebreos y terminamos.
Bueno. Con este texto termino. Hemos visto la disciplina en el pueblo de Dios, Israel. Hemos hablado un poquito de la disciplina en la persona de Jesús. Hemos visto de la responsabilidad pastoral de Moisés, de Josué. Hemos visto también de ciertos errores que trajeron consecuencias futuras. Y ahora vamos a leer esto ya dirigido a la Iglesia, a sus hijos, aquí en esta noche. Dice, verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación. Él les acaba de recordar, ¿verdad? Teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera, ponemos los ojos en Jesús, resistimos el pecado, nos despojamos de toda esta maldad que nos asedia, poniendo los ojos en Cristo, el autor, consumador, nos enseña hasta dónde Él llegó y ahora nos habla a nosotros de nuestro momento, ¿no? Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ahora cita el Proverbio 3, versículos 11 y 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, ni te enfades cuando no está de acuerdo con intenciones, ideas interiores que podemos tener en nuestro corazón, porque el Señor al que ama disciplina y también azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. O sea, participamos de su disciplina para participar de su santidad. Y esto nos conviene. Esto nos es muy conveniente. Por lo tanto, hermanos, hermanas, espero no haber dicho nada indebido o que os haya ofendido, pero creo que la disciplina es una necesidad importante. No hay peor cosa que una iglesia con vidas indisciplinadas. Que el Señor nos ayude a vivir la obra desde dentro, a ser hombres y mujeres disciplinados con el Señor, oración, lectura, estudio de la palabra, conducta, respeto, buen trato ministerial, temor ministerial, entender que lo que tenemos en nuestras manos no es nuestro, nos ha sido confiado, que sepamos recibirlo, que sepamos cuidarlo, que sepamos entregarlo llegado el momento, pero que en todo seamos personas disciplinadas. Que el Señor nos ayude. Amén. Me gustaría orar. Y si podéis cantar una canción, tampoco pido más. Solo poder orar un momento y ofrecerte a que tengas una reflexión en tu vida. Que mires tu cristianismo y que digas al Señor, disciplíname en las áreas donde no estoy
todo lo bien que a ti te agrada, Señor. Permíteme aceptar la exigencia que viene de ti y con gozo recibir la disciplina para participar de tu santidad. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias. Señor, gracias por estos 40 años. Gracias por la vida de tantos hermanos, amigos. Gracias por la vida de los ministerios, de los misioneros, Señor, de los pastores. Gracias por la vida y gracias por tanto que nos has dado, Señor. Hemos podido aprender que tú eres un Padre generoso, que nos has dado una gracia inmerecida y no hay mejor manera de agradecértela que siendo hombres y mujeres disciplinados, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra salud espiritual. Ayúdanos a estar ocupados en estas cosas. Ayúdanos a pedir perdón cuando no lo hacemos bien y ayúdanos a hacer morir todo pensamiento que se levanta orgullosamente a tu voluntad y al conocimiento de tu persona. Bendice a cada hermano y a cada hermana. Bendíceles con una experiencia profunda, interior, maravillosa, que puedan deleitarse en todo lo que nos enseñas y en todo lo que aprendemos y en todo lo que corriges en nosotros, Señor. Si en esta noche hay hermanos que sienten que hay cosas que mejorar, que sea un buen momento para que tú en tu intimidad con Dios puedas hacerlo. Dios nos trata como a hijos, hijos legítimos. Te bendecimos, Señor, porque tú has sido alguien que has dado todo por nosotros. Te sometiste a la obediencia, al perfeccionamiento y a la disciplina de una naturaleza perfecta y santa que no necesitaba mejorar. Pero tú lo hiciste, Señor. Tú nos enseñaste el cómo. Nos ayudas en nuestra debilidad. Eres nuestro bendito y gran sumo sacerdote. Y podemos venir delante de este trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Ayúdanos en tu precioso nombre, Señor. Amén.